El día de hoy, 23 de septiembre, vamos a meditar en los nombres de Cristo. En la carta de 1 Corintios capítulo 5, verso 7, dice lo siguiente: Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y este es el título de nuestro mensaje de hoy: Cristo, nuestra Pascua. En realidad, esta figura está asociada a la fiesta judía de la liberación. La Pascua era y es una fiesta alegre, en la cual se recordaba mediante una cena con particularidades muy específicas. En la época del Antiguo y del Nuevo Testamento, y por muchos años después, había un cordero que debía ser sacrificado a las 3 de la tarde del día de la Pascua, o sea, las 15 horas nuestras, de acuerdo a la forma de dividir el día y la noche en 12 horas cada uno, que no eran de 60 minutos, como los nuestros, sino que simplemente dependían de acuerdo a la cantidad de luz solar del día. Es decir, era un lapso variable, más corto en invierno, más largo en verano. La Pascua debía comerse en familia, como lo hacen hasta el día de hoy muchas familias judías, con panes sin levadura, y toda la familia participaría de un cordero, recordando que en ese día solemne el ángel del juicio de Dios pasó por la noche en Egipto, matando a todo primogénito, en aquellas casas donde no estaban las manchas de sangre en el dintel y en la puerta. En cambio, en las casas de los judíos, un cordero había muerto. Su sangre estaba derramada y puesta allí, en los dinteles y en las jambas de la puerta. La familia adentro estaba segura y feliz, comiendo aquella última cena en Egipto, antes de su liberación. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 23, verso 44, se nos relata que cuando el Señor estaba en la cruz, a la hora sexta, o sea, al mediodía, hubo tinieblas, y a la hora novena, o sea, a las 3 de la tarde nuestras, o 15 horas, había que sacrificar el cordero pascual. En la casa de cada israelita se estaba haciendo esta ceremonia. A esa misma hora, Cristo, el Cordero de Dios, entregó su espíritu, según San Lucas capítulo 23, verso 46. Por eso la Escritura dice que el Señor es nuestra Pascua. Como hemos visto en otras meditaciones, Él fue el Cordero de Dios. Así lo señaló Juan el Bautista, y también muchos pasajes después de la cruz mencionan este hecho. Lo mismo ocurre en el libro de Apocalipsis. El apóstol Pablo está hablando de una vieja levadura y una masa nueva sin levadura. Es interesante, al pensar en estas figuras, la levadura no estaba permitida en las ofrendas diarias del templo, menos aún en esta fiesta especial. Es un símbolo del pecado del hombre. Los israelitas comen hasta el día de hoy panes sin levadura durante la Pascua por 7 días que siguen. Esto les recuerda la huida de Egipto, dado que salieron sin tener tiempo de tomar la masa madre para poder leudar el pan. Esos días eran y son de gran solemnidad. Les hacían pensar en la gracia de Dios, que les dio la liberación de la esclavitud.
eran libres. Al final, el Dios vivo y verdadero, el Dios de Israel, venció a los dioses egipcios. Los egipcios, mejor dicho, acostumbraban a tener una multitud de dioses. Las 10 plagas fueron dirigidas a demostrar que esos dioses no les servían para nada ante el Dios de Israel. Y es interesante también pensar en todo el lenguaje y acontecimientos que rodean a esta figura, la Pascua, que es y era en los tiempos bíblicos la fiesta central en el calendario judío. Es el comienzo de una etapa histórica. Salen de Egipto a formar una nueva nación, a conquistar la tierra. Era un motivo de alegría, pero también de reflexión, de pensar. Un cordero moría. Ellos participaban de él con corazones llenos de esperanza. Y hasta el día de hoy, la comida pascual les habla de la liberación. La enseñanza que nos deja a nosotros esta figura es que debemos vivir de manera tal que no debemos incluir la vieja levadura del pecado en nuestra conducta personal. Al margen de mi Biblia tengo una anotación. 4 cosas. En primer lugar, afecta a mi hablar. Algunos falsifican la palabra de Dios. Nosotros, al contrario, de parte de Dios y de Cristo, hablemos la verdad. Esto está en 2 Corintios 2:17. La segunda cosa afecta el pensar. En 2 Pedro capítulo 3, verso 1, se nos habla que tenemos que tener un limpio entendimiento. En tercer lugar, afecta nuestra conducta. En 2 Corintios 1:12 dice, con sinceridad y sencillez de Dios debemos vivir. Y también afecta el carácter. Seamos sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, dice Filipenses 1:10. Hoy en día estamos en un punto de inflexión en la historia de la humanidad. Esta pandemia nos dejará como seres humanos en un punto de quiebre. Así como la muerte de Cristo era simbolizada y luego recordada como el sacrificio pascual, el mundo hablará de que algo aconteció antes de la pandemia, durante la pandemia o después de la pandemia. Esto marcará nuestra vida. Debemos pensar seriamente cuál es el mensaje que Dios me está transmitiendo en este momento histórico. Dios está haciendo un esfuerzo por entrar en contacto con nosotros. El Señor Jesucristo dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas capítulo 19:10. El problema es que el género humano está perdido. Cada uno de nosotros como individuo está perdido. Y debemos tener conciencia de nuestra real situación ante Dios. Porque nos puede pasar que creemos que estamos bien, pero hay una advertencia. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14:12. Debemos preguntarnos entonces, en sentido espiritual, ¿dónde están nuestros pies? ¿Dónde estamos parados? Si confiamos en Cristo como nuestro Salvador, estamos en sus caminos. Pero si no lo estamos, debemos parar y mirar la cruz, el único camino
cambiar la ruta que nos lleva a la comunión diaria con Dios, a la vida plena en Cristo, con todo lo que esto significa para el ser humano: paz, perdón, libertad, vida eterna. Que el Señor nos bendiga en este nuevo día y que podamos caminar en sus caminos. Hasta mañana, si Dios quiere.